Lo que voy a hacer primero es pasar la lista, ¿no? ¿Alguna novedad, delegada? No, doctor, hasta ahora no. ¿Ningún cambio? En cuanto a los doctores que me han dicho cambio de horario. ¿Ya sabes si tenemos jefe de departamento de medicina? ¿O quién está encargado? ¿No sabes? No he averiguado eso todavía, doctor. ¿Y jefe de curso de medicina 2, quién está? ¿No sabe qué médico es? No, doctor, disculpe. Ya. Grupo 9, asistencia, grupo 9. Hoy ya estamos 15, ¿no? Sí, doctor. Ya. Ok, listo. Ya está la asistencia. Vamos a enfoque del paciente con sepsis. Revisamos sepsis, ¿no? Pero, por lo menos algo. Sí, sí llegamos a revisar el enfoque clínico en el paciente con sepsis, pero dijo que hoy día lo iba a profundizar más. Vamos a ver. Ok. ¿Está con pantalla completa o no? A ver. ¿Tiene pantalla completa? Sí, doctor. Sí se ven completas las diapositivas. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre sepsis. Vamos a hacer un poco de cuáles son los conceptos antiguos o conceptos modernos, ¿sí? Y quizás de ambos, ¿sabes qué hay? Entonces, vamos a empezar. Entonces, no, pues ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? El enfoque clínico ya lo hicimos, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto ya lo hicimos, entonces, espérate, había marcado mal. Pues voy a dejar de presentar esto. Ya hemos hablado algo del sepsis, pero vamos a usar... acá está. Esta es la que necesitamos. Listo. Entonces vamos a hablar sepsis, nuevo enfoque clínico para el siglo XXI. Nosotros ya hablamos del enfoque clínico de sepsis el viernes y mencionamos que había un consenso sepsis 1 y consenso sepsis 2.
Esos dos conceptos se enfocaban en las definiciones que desarrollamos el día viernes, mencionándose 4 niveles de infección, ¿no? Sepsis, sepsis severa, choque séptico y falla orgánica multisistémica, FOMS o DOMS, disfunción orgánica multisistémica. ¿Correcto? Entonces vamos a continuar. Entonces, esta agenda vamos a hacer una parte introductoria, vamos a conversar el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica versus el SOFA, ¿no es cierto? El diagnóstico, el tratamiento y prevención. En todas las charlas que van a escuchar, siempre vamos a repasar el sistema inmune porque es muy, muy importante. El que no entiende, no sabe, no estudia el sistema inmune está perdido porque la medicina se basa en el sistema inmune. Entonces hay 3 grandes actividades del sistema inmune. La actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio. ¿De acuerdo? Cada una de esas actividades disminuye el riesgo respectivamente que la persona desarrolle infecciones, cáncer, enfermedades autoinmunes o alérgicas, ¿no es cierto? Y esto ya les dije que lo pueden ampliar y revisar con mayor comodidad en la revista médica Herediana, el artículo que escribí en el 2013. Entonces, cuando una persona falla o no cumple bien una o más actividades, el sistema inmune es lo que se denomina el huésped inmunocomprometido. Entonces, tenemos 2 tipos de huésped. Inmunocompetente, que las actividades funcionan de forma aceptable, o bien inmunocomprometido, que tiene falla de 1 o 2, o sea falla antiinfecciosa, falla tumoral o falla de tolerancia a lo propio, ¿no? Si queremos y nos vamos a nuestra actividad antiinfecciosa, dividiremos, el sistema inmune es uno solo y el comandante general de la defensa es el linfocito T4, o sea, la inmunidad celular. Pero vamos a dividirla de esta manera para entender mejor cómo funciona el sistema, ¿no? Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y la inmunidad innata está representada por el componente fagocitario y la inmunidad adquirida está por el componente humoral y celular. El componente fagocitario son los fagocitos, los representantes, principalmente los polimorfos nucleares y los neutrófilos. Estos neutrófilos son los que nos protegen de las bacterias extracelulares no capsuladas y de los hongos levauriformes y filamentosos. Correcto, entonces tienen que grabarse, por eso es importante la primera pregunta, ¿qué tipo de huésped estamos enfrentando, ¿no? Inmunocompetente, inmunocomprometido. Inmunocomprometido, falla fagocitaria, neutropenia, acuérdense, ¿no? Neutropenia. La inmunidad humoral está dada por linfocitos B que se transforman en células plasmáticas, producen inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas nos protegen de microorganismos encapsulados, o capsulados o encapsulados. De las 2 maneras se entiende. Y la inmunidad celular está dada por los linfocitos T, representados por el linfocito T4 que produce citoquina, y nos protegen, nos defienden contra microorganismos intracelulares y algunos extracelulares. Entonces, todo el abanico de microorganismos está cubierto por el sistema inmune, ¿no? Nos defiende. Si no fallan, vienen los problemas. Entonces, ya hemos dicho que hay una noxa, todo lo que hace daño, que puede ser de origen infeccioso o no infeccioso, ataca al ser humano. El ser humano se defiende con su sistema inmune. Entonces, esta respuesta inmune choca con la noxa y produce inflamación. Y esa inflamación puede ser localizada o puede ser generalizada. Lo que vamos a hablar ahora es de la generalizada. Entonces, por eso se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿No es cierto? Aquí está lo que estábamos hablando, y que para llamarlo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
debe cumplir algunos criterios, por lo menos 2 o más de los siguientes, ¿no? Leucocitos más de 12.000, o menor de 4.000, o mayores de 10% bastonados, temperatura mayor o igual a 38, o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, o frecuencia respiratoria mayor de 20, o un PCO2 menor de 32 mililitros por mercurio. Entonces, ustedes miran un paciente, dice pacientes, siempre será inmunocompetente, inmunocomprometido. Ahora, ok, y si será infeccioso o no infeccioso. Si es infeccioso, si es localizado o no localizado. Y si no localizado, sería generalizado. Entonces, para eso yo diría, ok, voy a buscar mi herramienta, CIRS, ¿cierto? Clínicamente lo examino, tiene fiebre, tiene frecuencia cardíaca de 90, entonces uno dirá, tal vez es por la fiebre, pero tiene frecuencia respiratoria de 20. Y si le tomo gases arteriales en 32, o un hemograma y el leucocito de dirección izquierda, lo acompaño. Entonces, pero con 2 o más, yo digo, entonces, este CIRS lo que te está diciendo es, algo anda mal, no está bien, anda algo mal, algo anda mal, ¿no es cierto? Estos criterios son muy sensibles de que algo pasa en el cuerpo. Tiene poca especificidad porque hemos dicho que sea la NOx infecciosa o no infecciosa, el cuerpo reacciona de la misma manera. Por eso no es específica, pero es muy sensible. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que tiene mucho falso positivo, ¿no? Ok, vamos adelante. Entonces, si esa noxa es infecciosa o no infecciosa, para la infecciosa podrían ser bacterias, hongos, virus, parásitos, ¿correcto? Fíjate que algo pasa que no avanza. A ver, ya. Fíjense, pues hay condiciones noxas, no infecciosas, que simulan un CIRS que vendría a ser sepsis, ¿no es cierto? Entonces, siempre ustedes tienen que ver, ¿será infeccioso o no infeccioso? Entonces, un buen interrogatorio, un buen saber físico, la historia, la correlación, exámenes auxiliares. Primero, un diagnóstico presuntivo y con los exámenes el diagnóstico efectivo. Miren que cuadros cardiovasculares con embolismo pulmonar, como infarto miocardio, etcétera, pueden simular un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. Causas endocrinas, causas circulatorias, causas respiratorias, causas traumáticas, causas inmunes, obstétricas, toxicológicas, todo eso puede simular. Por eso es bien importante la historia, la anamnesis, el examen físico. Vamos a hablar de agentes infecciosos bacterianos. Entonces, en sangre, bacterias o productos bacterianos producen una inflamación sistémica caracterizada por activación masiva de macrófagos en el res o sistema monocito macrófago y leucocitos circulantes, liberación de citoquinas, expresión de moléculas de adhesión en células endoteliales y desarrollo de hipotensión. Al haber hipotensión por vasodilatación, se escapa el líquido, obviamente, hipotensión y por perfusión tisular, ¿no? Entonces, cuando hay una infección bacteriana, en este ejemplo, el organismo va a desencadenar 2 mecanismos. Un mecanismo proinflamatorio y un mecanismo regulador de esa inflamación. Yo podría llamarlo antiinflamatorio. Entonces, eso es una balanza, ¿no? Entonces, tenemos las citoquinas proinflamatorias, que puede ser el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 2, el interferón gamma, la interleuquina 6. Y tenemos interleuquinas reguladoras, entre ellas la más importante, la interleuquina 10. Y también hay otros componentes, ¿no? Entonces, ese balance, el control, puede hacer que la inflamación sea local o sistémica. Entonces,
claro, no lo estamos viendo, pero quiero que entienda. Tengo mi mano izquierda con la palma abierta y mi mano derecha está en puño y comienzo a golpear la palma. Entonces, el puño viene a ser la respuesta proinflamatoria, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ya está, el antiinflamatorio está observando la respuesta. Entonces, ya mató al bicho, ya resolvió la anoxia, entonces es como si le agarrara la muñeca al puño, ¿no? Al miembro superior. Le dice, ya para. Entonces, ese es un mecanismo regulador adecuado, ¿no es cierto? Pero a veces no funciona bien este problema antiinflamatorio, regulador, ¿no es cierto? Y el puño, y ya mató al bicho, entonces, sigue golpeando ya al órgano, al tejido del huésped. Esa es una alteración. Por eso hablan de la sepsis, es una respuesta no controlada muchas veces, ¿no? No controlada. Entonces puede hacer daño. Y la otra es que ahí está la anoxia, está haciendo daño y el sistema inmune no reacciona, es lo que se llama anergia, ¿no? Anergia, no reacciona. Entonces, los extremos, es decir, demasiada respuesta que produce daño o indiferencia, digamos, no respuesta, esos son los grandes problemas, ¿no? Eso vendría a ser, el extremo sería la hiperinflamación y la otra sería la anergia, ¿no? Esta hiperinflamación sin control, que lo vemos ahora en COVID, ¿no es cierto? En COVID, ya hablaremos al respecto. Pero en la gran mayoría, felizmente, bien manejado, esa inflamación, esa balanza funciona adecuadamente. Ahora, ¿cuáles son los mediadores bacterianos que contribuyen, que desencadenan esta respuesta inflamatoria? Porque finalmente sepsis, ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado, es desencadenado por sustancias que se llaman mediadores bacterianos. Para los gram negativos, principalmente bacilos gram negativos, esto es el lipopolisacárido. Más superantígeno, ¿correcto? El más poderoso entre estos dos es el LPS, ¿no? El lipopolisacárido. Es el más dañino. Entonces, el linfocito T4 se entera de todo esto, ¿cierto? Porque le va a chismear, le va llevando información. La primera línea, que es el neutrófilo o los fagocitos linfóticos. Entonces, y es el linfocito T4 el que empieza con allá comienza la propiedad antiinflamatoria. Estudió el enemigo, ¿no? Entonces, refuerza esa respuesta inflamatoria, pero también va a reforzar la regulación, ¿no es cierto? Esa regulación. Le dijimos que para la propiedad inflamatoria, proinflamatoria, Helper tipo 1, respuesta a Helper tipo 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, interleuquinas, y en las antiinflamatorias tenemos interleuquinas 4 y 10, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, vean, esta es como una balanza, ¿no? Y tenemos que ser una balanza de buena calidad para que todo funcione en su momento y pare cuando ya la agresión está controlada. También hemos hablado de los niveles de infección, sepsis severa, choque séptico, falla orgánica multisevera, que se puede recuperar en cualquier momento, sí, pero obviamente a medida que esta respuesta inflamatoria, esta cascada inflamatoria ha producido disfunción orgánica muy grave, las posibilidades de recuperarse son mínimas, ¿no? Menores, van disminuyendo. Por eso es que hay que hacer un buen diagnóstico desde el inicio y una mejor intervención, ¿no? En el manejo. Ya dijimos sepsis, para consenso sepsis 1 y 2, es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. Hemos dicho sepsis severa, que es la disfunción orgánica
que produce esta sepsis, ¿no? Y se caracteriza básicamente por una hipotensión arterial o hipoperfusión tisular, que mejora cuando le damos fluidoterapia, ¿no? Con cloruro de sodio, por ejemplo. Responde a fluidoterapia. ¿Ya? Luego, ¿qué cosa tenemos para recordar? Choque séptico. Esta hipoperfusión tisular, esta hipotensión arterial que no responde a fluidoterapia y que requiere drogas vasopresoras como noradrenalina, vasopresina, adrenalina, dobutamina si es que hay falla de bomba cardíaca, no dopamina porque produce arritmias. Si necesitamos esta droga, estamos hablando frente a choque séptico. Y obviamente si tenemos lactato más de 2, choque séptico. Y DOMS, disfunción orgánica multisistémica o falla orgánica multisistémica, se refiere cuando 2 o más tractos, aparatos, sistemas funcionan mal o dejan de funcionar. ¿No es cierto? También hemos hecho en clases, las clases previas, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, así nos las preguntas, inmunocompetente, inmunocompetitivo, fagocitario, humoral celular. Si este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es de origen infeccioso, eso se llama sepsis. En origen no infeccioso no tiene nombre propio, neoplásico o no neoplásico. También mencionamos que a medida que la intervención más temprana, la mortalidad también es menor. Ok, entonces vamos a ver esto con sepsis 3. Y en sepsis 3 se eliminan 2 niveles de infección. En sepsis ya se incorpora sepsis severa y en choque séptico se incorpora el FOMS y TOMS. Entonces quedan básicamente 2. Entonces, ¿qué implica eso? Fíjense que sepsis severa se considera disfunción orgánica. Y cuando se hablaba de sepsis, aún todavía no había una disfunción orgánica, no había un intercambio de volúmenes, de líquidos, etc. Ahora sí, ahora sí. Entonces, imagínense antibióticos que en sepsis se podía manejar más o menos, porque no, los volúmenes de distribución de las drogas no eran muy bruscos, etc. Ahora sí, uno de esos antibióticos que sufre es el lertapené. El lertapené es un antibiótico que no se puede usar en sepsis en sangre como bacteremia, pero sí en tejidos, porque no hay mucha variación ahí, pero en líquidos, en intravascular sí. Entonces, sepsis, en el consenso de sepsis 3 es la disfunción orgánica, producto de una infección, es la disfunción orgánica, producto de una inadecuada respuesta del sistema inmune, ¿no? Entonces, disfunción orgánica por una disregulación o respuesta inadecuada del sistema inmune frente a una infección, frente a un agente infeccioso documentado o altamente sospechado. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y choque séptico, acá lo llaman como una continuación de la sepsis en la cual obviamente se acentúa esta disfunción orgánica, produciéndose alteraciones celulares, metabólicas, inflamatorias, que conllevan a que el paciente presente 2 condiciones. Una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio, y un lactato sérico mayor de 2. Y algún mayor de 2. Ahí lo tienen ustedes en el lado izquierdo. El MAP, que es presión arterial médica, lo que busca, ahí está mal, ¿no es cierto? Es menor de 65.
y un nivel lactato sérico mayor de 2 en ausencia de hipovolemia. O sea, no hay hipovolemia, sin embargo está con la presión, o sea, hipotensión arterial y tiene hipoperfusión. O sea, el lactato sérico es el indicador de hipoperfusión tisular. Ahí está mal, ¿no? Ahí dice vasopresor de requerimiento para mantener presión arterial médica mayor o igual. Claro, para mantener sí, pero el lactato no mantener más de 2. Al contrario, es menos de 2, ¿no es cierto? Pero lo podemos entender que esa digamos, no respuesta al manejo de sepsis, o la progresión de sepsis, va a producir estas condiciones, ¿no? Estas condiciones. ¿Ok? Y además se incorpora un score para sepsis 3 que se llama score SOFA. Este score SOFA es mucho más específico, ¿sí? Y menos sensible, ¿de acuerdo? Es menos sensible. ¿Y qué cosa nos dice el SOFA? El SOFA nos dice, este paciente está mal. Este paciente está mal. No solamente el CIR nos decía, algo pasa con este paciente, o sea, ya nos alerta. Pero el otro nos dice, este está mal y necesita atención pronta porque si no se va a morir. Eso es lo que nos dice el SOFA. ¿De acuerdo? Entonces, sepsis 3, sepsis y choque séptico. Este es el score SOFA, que tiene 6 elementos, ¿no? Sistema respiratorio, coagulación, hepático, cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Entonces, cuando el score ya nos está diciendo está mal, 2 para adelante, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Eso es 0, 1 todavía, pero 2, 3, 4. Mayor de 2, la cosa se pone color de hormiga. ¿De acuerdo? 2 o más. ¿Correcto? Pero uno tiene que tener su tablita, tienen que tener su tablita. Imprímalo o póngalo en su teléfono, etc. Entonces la gente dijo, no, pucha, qué difícil está esto. Por si acaso, SOFA significa Sequential Organ Failure Assessment Score, ¿no es cierto? Que significa evaluación de falla orgánica secuencial. Entonces dijeron, pucha, vamos a implementar un score más pequeño. Entonces llamaron el Quick SOFA, el Quick, rápido, Quick SOFA. Entonces, frecuencia respiratoria mayor igual a 22 por minuto, el estado mental alterado, Glasgow, la escala de Glasgow, menor de 15, pero mejor es menor de 13. Y una presión arterial sistólica menor o igual a 100. Y si yo tengo 2 o más, tengo Quick SOFA. Entonces me está diciendo, este paciente está mal. Necesita atención y se puede morir. ¿De acuerdo? Muy importante. Entonces, si yo tengo un Quick SOFA menos de 2, o sea, no es muy sensible, me voy al SOFA completo. ¿No es cierto? Cuando tenga menos de 2, reviso SOFA. A ver, SOFA papá, yo le llamo SOFA papá. Cuando el SOFA es igual de 2 igual, sugerente de sepsis. Entonces, de ninguna manera, si sale menos de 2, dice, no está mal. No, te van a SOFA papá. Pero cuando tienen Quick SOFA mayor de 2, sugerente de sepsis. Si ustedes están pensando en infección, ¿de acuerdo? Entonces, se dice que el CIRS tiene mejor sensibilidad y el Quick SOFA aumenta especificidad para mortalidad y predicción de difusión orgánica. Por eso que hay que usar los dos. Pero siempre con una buena historia para que ustedes digan, esto no es infección. ¿Está mal? Sí. ¿Que se puede morir? Sí, pero no es infección. ¿De acuerdo? Es bien importante. Entonces, vamos a poner un ejemplo acá. Incluso el artículo también está en castellano. Un paciente con sospecha de infección. Y se pregunta, ¿tendrá un Quick SOFA 2 o más? Sí. Entonces hay que buscar evidencia de disfunción orgánica. Entonces,
si tiene evidencia de difusión orgánica, ¿no es cierto? ¿Cómo vuelvo a difusión orgánica? El lactato, trastorno de sensorio, bilirrubinas, oliguria, oligoanuria. Hay que buscar eso. Entonces el paciente tiene sepsis. Y entonces, si yo considero que tiene sepsis, lo que yo tengo que descartar es que no esté en choque séptico, es decir, que no tenga menos de 65, o al revés, que tenga 65 más de presión arterial media, que no tenga más de 2 milimoles por litro de lactato, ¿no es cierto? Y obviamente uno podría decir, le estoy pasando líquidos y no mejora. Si tuviera en sepsis 1 y 2, diría que no mejora, está en choque séptico. Si mejora, sería sepsis severa, pero ya no existe sepsis severa. Entonces, sería shock séptico, ¿no es cierto? Shock séptico. Y no responde a fluidoterapia. ¿Qué cosa me obligaría a usar vasopresores? Miren a la mano derecha cuáles son las variables de Quick-SOFA: la frecuencia respiratoria, el estado mental y la presión arterial sistólica. ¿Cuáles son las variables de SOFA? Respiratorio, neurológico, circulatorio, ¿no es cierto? Renal, hepático, hematológico. 6 son, ¿no? Cardíaco, ¿no? Ya hemos dicho. Pulmonar, cardiovascular, circulatorio, renal, hepático y nervioso. 6, ¿cierto? Ahora lo que se están olvidando respiratorio, coagulación, hematológico, hepático, cardiovascular, sistema nervioso y renal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de sepsis, choque séptico? El dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares que ya los mencionamos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante la anamnesis, el examen físico, como se menciona acá, es muy importante, ¿no es cierto? Y hay que buscar esta sepsis con foco, sin foco, ¿no es cierto? Punto de partida, el nido de infección. Cada órgano nos va a orientar a determinados tipos de agentes, la historia, los agentes infecciosos potenciales. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares clásicos? Los exámenes auxiliares, lactato versus saturación de oxígeno venoso central. Lo que se hace más fácil es el lactato, se mide el lactato cero. ¿De acuerdo? La procalcitonina es para, si es un biomarcador para ver infección bacteriana agregada. Y obviamente las imágenes, ¿no? La radiografía, la tomografía, la ecografía, etc. Tratamiento. Ok, vamos a hablar de tratamiento, pero yo lo que quiero... Sepsis es una emergencia, ¿no es cierto? Hay que actuar rápido. Entonces, después de lo que yo les explique, voy a hablar lo que se acepta o se aceptaba en 2016, hasta que el doctor Levy en el 2018 publica su artículo de qué es lo que debemos hacer en la primera hora frente a un paciente con sepsis o choque séptico. ¿De acuerdo? Vamos avanzando y vamos a hacer comentarios acá. Entonces, ¿cuáles son los cuidados? Si el problema ocurre fuera del hospital, las medidas prehospitalarias, luego cuando lo traen en emergencia, y luego, o si el problema ocurre estando hospitalizado en algún servicio. Entonces, es muy importante que uno haga
un diagnóstico correcto. O sea, el tratamiento empieza haciendo un buen diagnóstico correcto. Y obviamente luego viene el soporte. Soporte respiratorio, si es que tienen una insuficiencia respiratoria aguda. Soporte cardiovascular hemodinámico en caso que esté con hipotensión. Soporte hídrico, que esté deshidratado, metabólico, con algún trastorno, puede ser hipoglicemia, hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, etc. Psicológico, que esté despierto, hay que darle seguridad, tranquilidad, hablarle bonito, y nutricional, porque este es un estado hipercatabólico. Entonces, si no no hay un buen balance en los alimentos, se va a desnutrir este paciente, se puede morir. Segundo, la terapia antiinfecciosa. La terapia antiinfecciosa tendrá que ser elegida inicialmente empíricamente, pero racional, qué cosa le voy a empezar, y luego ajustado de acuerdo a los resultados. Habrá algún manejo quirúrgico, si tienes un absceso habrá que drenarlo, si tienes una pierna podrida habrá que exéresis, extirparlo, amputarlo, en fin. Si tiene un cuerpo extraño, o si tiene una prótesis que está infectada, habrá que retirarla, ¿no es cierto? Cosas así. Inmunomoduladores y metabólicos, como dijimos, tres cosas tienen que ver, ¿no es cierto? Un buen nivel de glucosa, un buen nivel de oxígeno y un buen nivel de líquido, ¿no? De hidratación. Son las tres cosas importantes: la hidratación, la oxigenoterapia y la normoglicemia, ¿no es cierto? Es muy, muy importante. Ok, entonces hasta que Levy no sacó en 2018, siempre se consideraba, se publicó eso en 2016, el manejo en las 3 primeras horas. Entonces, ¿qué se dice? Medir lactato sérico, hemocultivo 2 sets, es decir, 4 hemocultivos, ¿no es cierto? De esos 4 hemocultivos, 3 tienen que ser para aerobios y 1 tiene que ser para anaerobios. Acá en el Perú, bien difícil, hasta en las clínicas, ¿no es cierto? Pero por lo menos 2, por lo menos 2. Si puede ser 3, 3. Si tienen que ser solamente aerobios, pero hay medios bifásicos, sólidos, líquidos, que pueden también para anaerobios. Administrar antibióticos intravenosos entre la primera hora en lo posible. O sea, en el momento que ustedes han diagnosticado, dentro de esa primera hora del diagnóstico, hay que administrar los antibióticos intravenosos, puede ser monodroga, puede ser combinado, dependiendo de ustedes, si es empírico, si es ya documentado, que ya viene con resultado en otro lado. Administrar reto de fluidos, terapia isotónica, 30 mililitros por kilo frente a una hipotensión o lactato más de 4 milimoles. No se confunda, este lactato más de 4 milimoles es para decidir la fluidoterapia, ¿no? La fluidoterapia. Y en las primeras 6 horas, administrar vasopresores, si no sube la presión arterial media a los valores que ustedes están viendo. Hay que reevaluar el estado de volumen intravascular y de la perfusión y control el lactato cuando el inicial fue mayor de 2, ¿no es cierto? Ok, pero Levy, ¿qué cosa nos dice? Vamos a coger algunas de las primeras 3 horas y otras de las primeras 6 horas, ¿no es cierto? Entonces, en general, cuando el paciente viene, ustedes sospechan sepsis, tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, producto de un agente infeccioso documentado hasta sospechado, lo primero que tienen que medir es lactato sérico, es lo primero que tienen que hacer. En segundo lugar, tienen que tomar los set hemocultivos, ¿de acuerdo? Tenga fiebre, no tenga fiebre. Los pacientes con sepsis, yo creo que puede ser que no tengan fiebre, puede ser un adulto mayor, paciente que viene con corticoterapia, tienen que tomar esto. Tercero, tienen que empezar el antibiótico en la primera hora, o los antibióticos, el antifúngico, en fin. Dentro de la primera hora he hecho el diagnóstico de sepsis. ¿De acuerdo? Si los hemocultivos se demora porque no viene el del laboratorio, ustedes empiecen el antibiótico. Ya, una dosis no va a pasar nada. No debería pasar nada. La cuarta medida, administrar fluidoterapia. Fluidoterapia le ponen los 30 mililitros por kilo frente a una hipotensión y evalúan. Si no responde dentro de la primera hora, ustedes arrancan con vasopresores. Empiezan con noradrenalina, suman vasopresina o adrenalina. Si la falla es
bomba cardíaca de arranque es dobutamina, sí, y nunca usar dopamina porque es arritmogénico. Ya la sepsis, la acidosis, todo es arritmogénico, entonces no debemos empeorar. Y esas son las 5 medidas que tienen siempre que tomar. Miren, las 4 las primeras 3 horas y los vasopresores de las 6 horas. ¿De acuerdo? Pero todo se hace en la primera hora. Y obviamente después de la primera hora, reevalúe. ¿De acuerdo? Los antibióticos, ya vamos a hablar más adelante de ellos, pero los antibióticos siempre, ¿cómo vamos a elegirlos? De acuerdo a si es empírico, porque el paciente, si no viene, la mayoría viene sin historia previa, si la están haciendo el diagnóstico ahí. Entonces, cuando ustedes van a escoger antibióticos de forma empírica, ustedes van a utilizar estas 4 variables, ¿no? Voy a ver qué tipo de huésped es, qué tipo de agente podría ocasionar, el ambiente donde se está desarrollando, que significa factores predisponentes, el dato es epidemiológico, ¿no es cierto? Y el fármaco. Entonces, la primera variable que es el huésped, entonces me interesa si es huésped inmunocompetente, inmunocomprometido, ¿sí? Es muy importante. Y qué nivel de infección tiene ese paciente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de inmunocompromiso tiene? Si es fagocitario o humoral celular. Cada uno de ellos hemos visto qué tipo de agente infeccioso nos puede orientar, ¿no es cierto? También qué tipo de agentes son. ¿Son bacterias, hongos, virus, parásitos? Si son bacterias, por ejemplo, nos interesa saber si son coco, bacilo, gram positivo, gram negativo, aerobia, anaerobia, extracelular, intracelular. ¿Correcto? Es muy, muy importante para escoger. No hay antibiótico para todos. ¿Sí? ¿Cómo está la sensibilidad de los antibióticos en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de la resistencia. ¿Y qué mecanismos de resistencia hay? Enzimáticos, bomba de flujo, orinas, etc. Si esa sepsis es sin foco, con foco, punto de partida, ¿no? Si es sepsis, pues sepsis más bacteremia, sepsis sin bacteremia, sepsis con fungemia, sepsis sin fungemia. La bacteremia es la presencia de la bacteria en la sangre. La sepsis, ¿qué cosa es? Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado. O sea, esta sepsis es producto de la bacteria que está en sangre, pero podría ser una sepsis sin bacteremia, pero lo tiene la orina, entonces es una urosepsis. O podría tener la sepsis punto de partida partes blandas, un estafilococo, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los focos más frecuentes? Neumonía, infección intraabdominal o intrapélvica o intraabdominopélvica, infección del tracto urinario, piel y tejidos blandos. Hemos visto la variable huésped, la variable agente, la variable ambiente estamos viendo ahorita, ¿no? El dato epidemiológico, los factores predisponentes, los factores condicionantes, el estilo de vida, los procedimientos invasivos, la que tiene un catéter venoso central, tiene un catéter urinario, una instrucción parenteral, tiene una prótesis valvular, etcétera, ¿no? Y el fármaco, la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? La farmacocinética, lo que el fármaco le hace al cuerpo, le absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. Y la farmacodinamia, una vez que el antibiótico llegó, el antimicrobiano llegó al tejido rómulo blanco, se va a enfrentar con el bicho. Entonces, lo que el fármaco le hace al bicho y también en forma colateral al organismo, ¿no? Pues puede producir toxicidad. Ya eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la línea de antimicrobianos.
Entonces, ¿cómo debe ser un antibiótico en estos pacientes o un antimicrobiano? En este tiene que ser SIDA con C. En este caso, para bacterias, un bactericida, yo tengo que conocer bien la farmacocinética, la farmacodinamia de la droga en este tipo de pacientes. Yo debo administrar en forma intravenosa los medicamentos. Puede ser un antimicrobiano, puede ser en combinación a otros, no es, puede ser antibiótico antiviral, 2 antibióticos, puede ser antibiótico antifúngico. Sinergismo, tiene que ayudarse uno de otro. Debemos evitar el antagonismo. Conocer las interacciones medicamentosas con otros medicamentos, con antiácidos, con procinéticos, gastrocinéticos, en fin, efectos secundarios del antimicrobiano que yo estoy administrando y obviamente el costo. Pero ningún costo va a ser mayor al perder un paciente, ¿no es cierto? De las características farmacocinéticas es muy importante la hidrosolubilidad y la liposolubilidad. Los fármacos hidrosolubles, su ambiente ideal es el intravascular y menos el intersticio, el intravascular. Entonces, una droga para que funcione para tratamiento para bacteremia, fungemia, tiene que ser hidrosoluble, hidrosolubilidad. Y para penetrar a los espacios intracelulares, entonces tener una droga para gérmenes, infecciones por intracelulares tiene que ser liposoluble. Liposoluble. Entonces, ¿cuál de los dos fármacos tendría mayor volumen de distribución? El liposoluble, ¿cierto? Llega a todas partes y encima se mete a la célula, ¿no? Volumen de distribución. Y acá hay una serie de antibióticos que sirven para diferentes infecciones. Prevención es muy importante. Las precauciones estándar, ¿no? Precauciones estándar. ¿Qué son las precauciones estándar? Ya hemos dicho, precauciones estándar son todas aquellas medidas de prevención y control de las infecciones, sean extrahospitalarios o fuera del hospital, ¿no es cierto? Tenemos que conocer siempre la cadena de transmisión de las infecciones y hay que romper esa cadena de transmisión con las precauciones estándar. La higiene de manos es fundamental, la mano sucia es el principal elemento para la transmisión cruzada de las infecciones, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante la práctica de higiene de manos en forma correcta. En medicina nos enseñan primum non nocere, primero no hacer daño. En control de infecciones enseñamos primero lávate manos, primero lávate las manos. Y obviamente las precauciones estándar están ahí, como la higiene de manos, el uso de barreras como los guantes, mascarillas, lentes, lo que está el equipo de protección personal, ¿no? El uso de un bandil, mandilón y las técnicas para eliminar. Ya vamos a ver el material. ¿Ok? Muy bien. Me gustaría preguntas, por favor. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Matos? Creo que... Fuerte, fuerte, no se escucha. A ver, ¿me escucha ahora sí? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Ya? Mencionó que en la primera hora se tiene que evaluar el cuatro parámetros. Se va la voz. A ver, grita a preguntar, no hables, grita. Voy a cambiar de audífono. A ver, cambia. ¿Ahora se me escucha, doctor?
Intentaremos, vamos. ¿No? A ver. Pregunte. ¿Alguien más delegada quiere preguntar? Limasca. Pautino, ¿quiere preguntar? Hasta ahorita todo claro, doctor. ¿Está claro cómo es el enfoque todo? Doctor, ¿se me escucha ahora? Ya, a ver. En los criterios de SOFA mencionó que eran 6 aparatos que iba aquí a estar afectados. A partir de mayor de 2 de aparatos tiene que estar, Punto. o mayor de 2 puntos. Puntaje. Ya, y la otra pregunta que tenía es que manejo inicial que era de 3 a las primeras 3 y 6 horas, eso ya no se toma en cuenta, se toma a partir de la primera hora. Así es. Ya, doctor, eso es mi pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Limasca. Sí, doctor, buenos días. No, buenas tardes. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro, gracias. Listo. Entonces seguimos. Ok, entonces, el primer día ya está completo. Empezamos segundo día. Tenemos una hora sobrada. Vamos a hablar sobre infecciones en pacientes inmunocomprometidos y eso nos va a permitir hablar sobre el sistema inmune. La introducción, componente fagocitario, inmunidad moral, celular, lecciones aprendidas para llevar a casa. Esto es lo que mencionamos, las actividades del sistema inmune, la antiinfecciosa, la antitumoral, tolerancia a lo propio, que nos defiende y disminuye el riesgo que desarrollemos respectivamente infecciones, cáncer, enfermedades autoinmunes y o alergias. ¿No es cierto? La falla de una o más actividades hace que clasifiquemos nuestro huésped en inmunocompetente e inmunocomprometido, que puede ser falla fagocitaria, molar, celular o combinado. Miren cuáles son los principales huéspedes inmunocomprometidos: neonatos, adultos mayores, pacientes oncohematológicos, pacientes trasplantados, hematopoyéticos, órganos sólidos, quimioterapia, radioterapia, cirugía, enfermedad versus huésped, corticoterapia crónica, drogas inmunosupresores, enfermedades endocrinológicas como la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hepatopatía crónica, cirrosis,
enfermedades autoinmunes, malnutrición, desnutrición, obesidad, quemados, etcétera, 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 ¿no es cierto? Acá falta, por ejemplo, trasplantados, ¿no? No hemos puesto trasplantados. Ah, no, sí, trasplantados. Entonces, es muy importante, por eso la primera pregunta es, ¿en qué tipo de huésped se presenta el problema que estamos frente a él? ¿No? Inmunocompetente y inmunocompetitivo, porque el comportamiento de cada uno de esos problemas va a ser distintos en un inmunocompetente y inmunocomprometido, y dentro de los inmunocomprometidos va a ser distinto si es falla fagocitaria o humoral celular. Para la actividad infecciosa ya hemos conversado al respecto, ¿no es cierto? Y estas deficiencias de estos componentes, la fagocitaria, ¿cuál es la deficiencia más importante? Neutropenia. ¿Cuál es la deficiencia humoral? Agamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia, o sea, no hay anticuerpos, no se producen anticuerpos o muy pocos. Incluso podría haber y de hecho hay hipergamaglobulinemia, pero son deficientes, pero no cumplen una función antiinfecciosa. Y la deficiencia celular, que finalmente la comandante general de defensa, es la linfopenia T4. Miren, el paciente trasplantado quizás es el ejemplo más claro para ver cómo deficiencia de estos componentes del sistema inmune. Los primeros 30 días, neutropenia, falla fagocitaria. Por lo tanto, ustedes se ven en los primeros 30 días afectados los pacientes por bacterias extracelulares no capsuladas y hongos leoriformes y filamentosos. Después de 30 días hasta 100 días, hay falla tanto humoral y celular, pero predominio celular, por eso es que aparecen fuertemente en los intracelulares. Ejemplo, los virus, que son 100% intracelulares. Después de 100 días, también se mantiene la inmunidad humoral celular, pero el predominio humoral, por eso es que aparecen los encapsulados. Hay poco linfocito B, por lo tanto hay poco anticuerpos, ¿no? Ok, el tipo de agente infeccioso responsable de infección en inmunocomprometidos dependerá del tipo de inmunocompromiso, el tratamiento impartido y el aspecto epidemiológico. Factores predisponentes, factores condicionantes, viajes, estilo de vida, etc. ¿Qué hay del componente fagocitario? Los neutrófilos son la primera línea de defensa. Nos defienden contra bacterias extracelulares no capsuladas y hongos tipo leoriformes, tipo cándida y filamentosos aspergilos, mucurales fusarios. Ampliaremos más de los hongos cuando hablemos el capítulo de hongos. Neutropenia, ¿cómo definimos neutropenia? Menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. Esta neutropenia puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa la tenemos, por ejemplo, en leucemia mieloide aguda. ¿Sí? La tenemos en pacientes que reciben quimioterapia, que es mielotóxica, radioterapia. Lo tenemos en la anemia plástica y lo tenemos principalmente en los primeros 30 días del trasplantado. Primeros 30 días del paciente trasplantado. Neutropenia cuantitativa. La cualitativa puede ser congénita, que la calidad de los neutrófilos no sea, como la enfermedad granulomatosa crónica. La misma leucemia linfática aguda generalmente, más que numérica, podría ser cuantitativa, pero hay entidades mucho más claras en relación a la calidad del neutrófilo, ¿no? Los hematólogos, los oncólogos se les enseña una neutropenia de grado, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, así. Pero eso tiene que ver mucho con la mielotoxicidad de las drogas, ¿cierto? Mielotoxicidad de las drogas. Esta clasificación que yo les muestro es en relación al riesgo de desarrollar infecciones.
Entonces, yo tengo neutropenia significativa menos de 1000 neutrófilos por mililitro cúbico. Quiere decir que hasta 1000, los fagocitos, los neutrófilos toleran, aguantan a los bichos, pero menos de 1000, ¡fum!, se abren las compuertas. La neutropenia severo o grave, 500 o menos neutrófilos por mililitro. Hay gente que dice menos de 500, está acostumbrado a menos de 500, pero es 500 o menos. Y la neutropenia muy severa o profunda es 100 o menos neutrófilos. ¿Qué implica cada cosa? La neutropenia severa o grave implica que en el 60% más de los casos, cuando hace fiebre, es infección. O cuando no tiene fiebre, pero tiene un foco clínico, es infección hasta que se demuestre lo contrario. Y la neutropenia muy severa o profunda quiere decir que cuando tiene lo que menciono, por lo menos 20% más de las oportunidades, el bicho ya está en sangre, ¿de acuerdo? Entonces, la cosa se complica más. En un paciente que recibe quimioterapia, miren, el riesgo de desarrollar fiebre durante un curso de quimioterapia varía entre 40 y 70%. Varía entre 40 y 70%. ¿De acuerdo? Aquí llamo, ya sabemos que neutropenia es menos de 1500. Aquí llamo fiebre en neutropenia. 38.3 o más. En una sola toma, oral. Pero si un paciente con quimioterapia puede tener mucositis, pues tómense en la axila. Vean que la piel esté intacta, 3 minutos en la axila y le agregan 0.5. ¿De acuerdo? Porque esa es la diferencia entre la axila y la boca. O 38 más oral, en una hora, que dure una hora y que no tenga otra explicación, ¿no es cierto? O sea, va a tener, si dura una hora, quiere decir que le empiezas al inicio, una hora después, y más de 38, persiste en esa hora, entonces algo está pasando. Entonces, lo que decía, ¿no? Neutropenia severa con fiebre, origen infeccioso 60% más, profunda con fiebre, bacteremia 20% más. Acá, neutropenia igual infección, no es correcto. La neutropenia es un factor de riesgo para infección, pero lo que es igual infección es neutropenia febril igual infección. Neutropenia febril igual infección. Solamente neutropenia, riesgo para infección. ¿No es cierto? Mayor riesgo para infección. Pero neutropenia febril es infeccioso hasta que se muestre lo contrario. Hay dos tipos de neutropenias que pueden haber. La neutropenia corta, que dura menos de 7 días, y la neutropenia prolongada, 7 días o más. ¿Cómo podríamos entender eso? Si yo tengo neutropenia 7 días, tengo menos chance que desarrolle infecciones, ¿no es cierto? En cambio, si tengo 7 días o más chance. ¿Correcto? Y más variedad de microorganismos, no solamente bacterianos, sino micóticos, virales, etc., ¿no? La neutropenia corta es lo que vemos normalmente en los tumores sólidos, ¿no? Que es la quimioterapia, y dura pues, la neutropenia 7 días. Algunos hablan de 10 días, ¿eh? Pero 7 lo considero. La neutropenia prolongada dura entre 2 a 4 semanas, las leucemias mieloides agudas, por ejemplo, ¿no? O las linfáticas agudas, dependiendo del tratamiento que se le administre, la quimio que se le administre. Algunos llaman a las cortas bajo riesgo y a las largas alto riesgo, ¿no? Y también eso sirve para decidir los pacientes neutropénicos se puedan manejar con prontitud de forma ambulatoria. A mayor duración de neutropenia, episodios febriles más recurrentes y mayor variedad de microorganismos. Y aquí lo tienen, ¿no es cierto? Extracelulares no capsuladas, teniendo bacilos gram negativos, coco gram positivos, anaerobios y hongos filamentosos y levauriformes. Recuerden que hay dos tipos de infección. La infección de novo, que es la que la quiero recientemente, y la otra es por reactivación, es decir, yo tuve la infección por un bicho, el cuerpo lo apresó, me bajan las defensas y el bicho se escapa y se reactiva. Nos causa nuevamente.
Entonces tenemos dos tipos de infección, por de novo y por reactivación. Los episodios febriles en neutropenia, ¿no es cierto? ¿Cómo clasificamos la fiebre en pacientes neutropénicos? Entonces, hay fiebre o episodio febril microbiológicamente documentado, es decir, el bicho lo tengo, lo aislé. Pueden ser en sangre, en tejido, en orina, en líquido cefalorraquídeo, etc. ¿Cuál es mi oportunidad? 30%. 30%. ¿No es cierto? Este bicho puede estar, como dijimos, puede estar en sangre o en otras partes. ¿No es cierto? Tenemos los episodios febriles clínicamente documentados. 20%. Clínicamente documentado significa que yo lo examino, tiene tos, tiene diarrea, etc. Pero no documentado, no lo he documentado. Entonces, 20%. Pero el que predomina es neutropénicos con fiebre. Nada más. ¿Te duele algo? No. Solamente con fiebre. Cuando no tengo fiebre. No tengo fiebre, no. Entonces, solamente con fiebre. Entonces uno diría, ¿será infeccioso o no infeccioso? Ya hemos dicho. Neutropenia febril es igual a infección hasta que se muestre lo contrario. ¿Cuáles son las poblaciones con mayor riesgo de desarrollar neutropenia? Presentar neutropenia febril, obviamente. Leucemias agudas, pacientes de quimioterapia, radioterapia neoplástica y los trasplantados los primeros 30 días. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los focos clínicos principales que los pacientes neutropénicos presentan cuando desarrollan fiebre? Extracto aéreo digestivo, orofaringeo, tracto gastrointestinal, con este fenómeno de traslocación bacteriana, sanguíneo, pulmonar, cutáneo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los diagnósticos? El dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. Acuérdense que hemos hablado de exámenes auxiliares dependientes de cultivos y exámenes auxiliares no dependientes de cultivos. Entonces acá, en estos pacientes que saben que tienen mucha infección, las pruebas rápidas, las pruebas que nos resuelvan rápidamente, nos den la etiología, son fundamentales. El problema es que hoy no existen y las que existen son muy caras. Ya sabemos que un paciente neutropénico la primera semana generalmente son infecciones bacterianas, por eso que se empieza con antibióticos. Pero después de la primera semana ya se suman las infecciones levauriformes micóticas y después de 2 semanas vienen las infecciones por hongos filamentosos. Pero muchas veces o algunas veces llega el paciente neutropénico febril y no sabemos desde cuándo. Entonces ya podría estar en la primera, segunda semana y que le sumo hongos, no, le empiezan antibióticos, pero comienzan a hacer pruebas para hongos filamentosos, hongos levauriformes, ¿no? Dependiendo del estado general con el que llegue, ¿no? Quizás si está chocado y no sabemos cuánto tiempo está, necesites darle todos los antibióticos, antibiótico amplio espectro, incluso el antifúngico. Miren, apenas se ve que está rojito una infección de partes blandas. Perdón. O, miren esta lesión en paciente neutropénico. Si lo dejamos avanzar, miren cómo termina. Terrible. O ectimas, émbolos sépticos, ¿no? O que esto pareciera quemadura. Pero no, es una paciente con leucemia mieloide aguda que hizo una infección por estenotosomonas maltophilia que produjo sustancias que causó esta como quemado, como ven quemado. Hígado, y vasos grandes, hepatoesplenomegalia con lesiones hipodensas, forma una candidiasis hepatoesplénica, una forma de candidiasis invasora que ya les enseñaremos. O ictimas, ¿no? Émbolos sépticos, parte blanda, necrótico en el centro y eritematoso en la periferia, y que fue producto de endocarditis, ¿no? Endocarditis infecciosa. Fue por Candida tropicalis. Émbolos en el retina, ¿no? La corioretinitis, fondo de ojo es muy importante dentro de la evaluación del médico. O lesiones en el paladar, como esta niña con leucemia linfática aguda, mucormicosis. O esta niña
con aspergilosis rhinus sinusitis por aspergilosis flavus. El aspergilo le gusta el vaso, obstruye el vaso, miren cómo le comió el tabique, ¿no? O sino el árbol en brote, que en población general sería tuberculosis, más frecuente acá aspergillus. Y este es el famoso signo del halo, que ya hablaremos en hongos. El blanco presenta la necrosis y el espiro esmerilado o deslustrado implica la hemorragia, ¿cierto? ¿Y por qué la hemorragia y la necrosis? Porque en medio son los vasos sanguíneos que obstruyen la circulación. Entonces, distalmente no llega sangre y muere. Y proximalmente la sangre va acumulándose, el vaso se va dilatando y se rompe. Esta es la hemorragia. La terapia antimicrobiana, como sepsis, choque séptico. El antibiótico en la primera hora del diagnóstico de neutropenia febril, igualito. Por eso se llama sepsis neutropénica, ¿no es cierto? Sepsis neutropénica. En la primera hora hay que tratar. Si usted se demora 24 horas, se le muere más del 50% de los pacientes. Se demora 48 horas y sin antibióticos se le muere más del 80%. Esta terapia tiene que ser racionalizada, le llama empírica, mal llama empírica porque está uno bien, pensando bien, tiene que ser SIDA, como ya dijimos, bactericida, fungicida, viricida, tiene que administrarse por vía intravenosa, puede ser una droga, puede ser en combinación, sinergismo. Hay que conocer también las interacciones, los efectos adversos, el costo es lo de menos, porque la vida es primero. En el INEM, ¿qué cosa hacemos con un paciente con neutropenia febril? Primero, neutropenia febril, piptazo. Nosotros usamos, si no está chocado, usamos piptazos. En otros lados usan cefepime con metronidazol. ¿Por qué usan piptazo? Porque es un antibiótico de amplio espectro. Incluye también pseudomonas que podría estar en los pacientes neutropénicos, porque estos pacientes se hospitalizan para recibir carne y pueden ser colonizados con pseudomonas. Entonces, si no está chocado, uno usa piptazo. La otra cefepime con metronidazol. ¿Por qué? Porque cefepime no cubre anaerobios. ¿Y por qué ponemos piptazo? Si yo no encuentro foco, yo debo considerar que ese paciente en neutropenia febril sin foco, su foco va a ser gastrointestinal. Entonces estoy hablando de translocación microbiana. Esa translocación microbiana generalmente es bacteriana, algunas veces micótica. Entonces, como es bacteriana, yo cubro los bichos que hay en el intestino. En el intestino, ¿qué cosa tenemos? Bacterias, bacilos gram negativos, aerobios, enterobacterias y no enterobacterias. Y eso es lo que cubro. ¿De acuerdo? Eso es lo que cubro. Piptazo es un beta-lactámico, es hidrosoluble, muy bien en sangre, bactericida, y por eso le doy. Cefepime es la piperacina de tazobactam es una penicilina, ¿no? Una penicilina de amplio espectro unido al tazobactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa. Y cefepime es una cefalosporina de cuarta generación, también en actividad contra pseudomonas aeruginosa, con metronidazol, que es un antibacteriano antiparasitario para los anaerobios, principalmente cubre por encima y por debajo del diafragma, pero principalmente es por debajo del diafragma, ¿no? Pero también cubre por arriba. ¿Correcto? Que cefepime no tiene actividad contra anaerobios. Entonces, ¿qué pasa si el paciente está chocado de arranque? Carbapenémico mayor. Recuerde que los carbapenémicos mayor, meropenem, penem, doripenem, tienen la actividad antilipopolisacárido. ¿Se acuerdan de este mediador que desencadena la sepsis, el LPS? Los carbapenémicos mayores tienen esa habilidad de inactivar ese LPS. Por eso sube en chocado. Y obviamente tiene mejor estabilidad para volumen de distribución en pacientes chocados. ¿De acuerdo?
Cuando esté chocado también va a haber translocación de coco gram positivo y por eso también que le agrega vancomicina, ¿no? Bueno, entonces un carbapenémico mayor más vancomicina. El antifúngico va a depender mucho de la historia del paciente, ¿no? De la historia del paciente. Pero por lo pronto, mero banco. ¿Ya? O mero banco que hospital, porque meropenem es lo que hemos usado, pero también podría ser imipenem. ¿Correcto? En el caso estamos viendo un paciente no chocado, piptazo, en 2-3 días no responde, lo paso a carbapenémico mayor pensando en mecanismo de resistencia, sobre todo BLE, ¿no? Sobre todo beta-lactamasa efecto extendido. Y 2-3 días no responde, y empezar con el antifúngico sistémico. Clásicamente nosotros empezamos con anfotericin B, de oxicolato baratito, que ya no debería dejarse usar, pero si no, solamente si es que la institución tiene plata, ¿no? O el seguro del cubre, deberíamos usar los liposomales, ¿no? Los preparados lipídicos, sobre todo anfotericin liposomal, para evitar toxicidades, ¿no? Entonces recuerden por qué anfotericin, porque es de mayor amplio espectro. Entonces, esa secuencia horizontal es servido para un no chocado. Para un chocado, ese piptazo se reemplaza por meropenem banco. Ya no habría segunda rotación de antibióticos. Sería cuestión de, si no mejora, de frente antifúngico. Pero fíjense arriba y abajo, ¿no? Tenemos otros rectángulos que hablan vancomicina, linezolid. Sí, además estoy sospechando el coco gram positivos. Y si estoy sospechando el clostridio difícil anaerobio, le agrego metronidazol. Y si sospecho infección viral, que puede ser herpes aciclovir o citomegalovirus, le pongo ganciclovir, ¿no? Y así. ¿Ok? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Precauciones estándar, higiene de manos, fundamental. Profilaxis antimicrobiana, sobre todo en quimioinducción. Esto no se da cuando tienen neutropenia febril, sino antes los pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia de inducción, o sea, iniciales con altas dosis o determinados tipos de drogas, se les da profilaxis antimicrobiana. Es muy importante la cadena de transmisión de las infecciones. Con la higiene de manos rompemos el precaución estándar, rompemos la infección. ¿Cierto? Y obviamente los ambientes protegidos para el neutropénico, con presión positiva, con recambio de aire 2 a 6 veces por día, los filtros CEPA, ¿no? ¿Qué de la inmunidad humoral? Población con deficiencia de inmunidad humoral, los gamma-globulinemia, gamma-globulinemia congénita adquirida, la esplenia y hiposplenia anatómica funcional, la esplenectomía, el mieloma múltiple, la leucemia linfocítica crónica, y los trasplantados más de 30 días, pero sobre todo los que tienen más de 100 días. Los microorganismos relacionados con deficiencia humoral tenemos bacterias, neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae y hongos criptococcus neoformes. Quizás una de las cosas que deberíamos comentar que solo la falla humoral definitivamente predispone a infecciones, neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae. Pero para el criptococo tiene que también haber una deficiencia celular asociada. Solito, muy raro que la falla humoral predisponga a eso. Cuando hay criptococo en un paciente de las poblaciones de riesgo para humoral, debe haber cierto daño en la inmunidad celular asociada, ¿no? ¿Son infecciones de nuevo? Sí, son infecciones recién adquiridas, ¿no? Y la secuencia clínica de los pacientes que tienen deficiencia inmune humoral, ¿qué tipo de secuencia clínica hace cuando tiene infecciones? Neumonía aguda, bacteremia, MEC aguda para las bacterias. Neumonía crónica, fungemia y MEC crónica para hongos. ¿No es cierto? Esta es la secuencia. Neumonía, bacteremia, sistema nervioso central. El diagnóstico, el dato epidemiológico, el cuadro clínico de los exámenes auxiliares, ¿no? La tinta china, el líquido cefalorraquídeo, criptococo, la levadura que está germando y que tiene pared, tinta china positivo, criptococo. Terapia antimicrobiana, tiene que ser terapia antimicrobiana para orientarse a las bacterias encapsuladas, neumococo, que es el principal, el 50-80% de las veces, Haemophilus influenzae,
Haemophilus influenzae, meningococo, ¿no es cierto? Principalmente. Entonces, y los antibióticos tienen que tener la siguiente característica: concentrar bien en pulmón, en sangre y atravesar la barrera hematocefálica, ¿no es cierto? De ahí tienen la cefalosporina, tercera generación, parenteral, no antisomonal. Podría también utilizarse con o sin antisomonal si que un germen que necesita antisomonal. La otra es profilaxis antimicrobiana, sí, vacunación para neumococo, para Haemophilus influenza, para meningococo. Y las precauciones estándar, fundamental, ¿no? Precauciones estándar. Las precauciones estándar. La inmunidad celular. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ok, inmunidad celular. Población de eficiencia inmunidad celular, ¿quiénes son? ¿Cuáles son? Linfomas malignos, no Hodgkin, corticoterapia crónica, VIH-Sida, drogas inmunosupresoras, trasplantados día más 30, pero sobre todo entre días más 30 y 100. ¿No es cierto? Acuérdense de trasplantado. Los primeros 30 días, componente fagocitario, después de 30 días hasta 100 días, componente humoral celular, predominio celular, y más de 100 días, humoral celular a predominio humoral, ¿no? ¿Cuáles son los microorganismos relacionados con la influencia celular? Los intracelulares, que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, y extracelulares, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí bacterias, Salmonella typhimuriasis, Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocitógenes. Los virus, en general, hongos levoriformes endémicos o dimórficos, y Pneumocystis jirovesi. Los parásitos, endoparásitos, ¿no? Los supragonios, los protozoos. Y los extracelulares tenemos los ectoparásitos, los ácaros y los helmintos. Estas pueden ser infecciones de novo o por reactivación, como ya expliqué. El dato epidemiológico, el cuadro clínico de los exámenes auxiliares es fundamental. Lesiones vesiculares en la lengua, a repetición, pues un herpes recurrente. De esta forma, como crema, es el músculo oral, candidiasis oral, ¿cierto? Muget. La placa de tuberculosis, se reactiva la tuberculosis, ¿no? O lesiones, exudados en el ojo, que podría ser lesiones tempranas de citomegalovirus, que terminan en necrosis. La terapia, profilaxis antimicrobiana, precauciones estándar, ¿no? Y vamos a ver acá. La terapia es muy importante, y la otra cosa, estos pacientes se quedan con profilaxis, ¿no? Por la reactivación. En la humoral no se estila ni en neutropénico, solamente cuando están neutropénicos y reciben quimioterapias intensas. O sea, en las tres puede haber profilaxis, pero son mucho más. En cambio, estas de inmunidad celular, largo tiempo profilaxis. Profilaxis individual, precauciones estándar. Entonces, existen múltiples tipos de huéspedes inmunocomprometidos. Los huéspedes inmunocomprometidos pueden tener inmunodeficiencias primarias o secundarias. Una gran variedad de microorganismos se relaciona específicamente con cada uno de los efectos inmunes. Es importante realizar un adecuado enfoque clínico ante un huésped inmunocomprometido con fiebre y o con foco clínico. Las estrategias diagnósticas, terapéuticas y de prevención a desarrollar oportunamente en esta población son fundamentalmente para establecer un pronóstico favorable. Pero todo lo que se haga es por el bien del paciente y a favor de la vida. ¿Preguntas?
Doctor, disculpe, tenía una duda con respecto a el riesgo de desarrollar fiebre durante el transcurso de quimioterapia. En ese caso, doctor, ¿cuánto tiempo es que va a aparecer esta fiebre? ¿Durante la quimio, después de la quimio o puede aparecer días después de la quimio, doctor? La fiebre puede aparecer en cualquier momento, ¿no es cierto? Porque acuérdese que 60 más las veces esa fiebre es de origen infeccioso, ¿no es cierto? Pero también puede ser no infeccioso, puede ser producto de la quimioterapia, puede ser producto de la radioterapia, puede ser producto porque la quimio y la radio y la radioterapia quema el tumor. A ver un ratito, ¿eh? Hola. Hola. ¿Aló? Hola, buenas. Me comunico con el señor Luis Ernesto. Sí. ¿Qué tal? Un gusto. Le saluda Yulisa Weisi. Le llamo por encargo de Interbank. El motivo de mi llamada es para mencionarle que tenemos un beneficio exclusivo. Señorita, estoy en plena consulta. No, discúlpeme, pero estoy en consulta médica. Gracias. ¿Aló? Llamada por gusto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya pues conteste, porque ya, ¿en qué estaba contestando? De la fiebre en la quimioterapia, doctor. Claro, siempre les he dicho si la fiebre es infecciosa o no infecciosa, ¿no es cierto? Y hemos dicho que neutropénicos deben considerar que es infecciosa hasta el muestro contrario, pero también puede ser fiebre tumoral, sobre todo si el paciente ustedes lo ven paradito, tranquilo, solamente hace fiebre, puede ser tumor. Le dieron quimioterapia, destruye el tumor libera una serie de citoquinas, estas citoquinas viajan por la sangre, llegan al cerebro, ahí tenemos el hipotálamo, que tenemos el termostato, y actúan sobre el termostato y nos sube la fiebre, pues, ¿no es cierto? Esa fiebre puede aparecer antes de la quimio, porque está neutropénico, puede ser el propio tumor que produce, ya le empieza la quimio y puede aparecer inmediatamente a las horas, minutos de la quimio, puede ser la propia quimio que da medicamentos o da fiebre, ¿no es cierto? Puede aparecer durante la neutropenia, puede aparecer fiebre cuando está saliendo de la neutropenia, eso se llama fiebre post-recuperación. Recuperación, se llama IRIS, el síndrome de recuperación inmunológica, ¿no? ¿Correcto? Y después puede aparecer fiebre largo tiempo. ¿Qué puede ser esa fiebre de largo tiempo después? Que la enfermedad oncológica apareció, puede ser una infección comunitaria, ¿no es cierto? Puede ser infección por medicamentos no infecciosos que esté tomando el paciente, etcétera, etcétera. Hay que evaluar bien la fiebre, todo es posible. ¿Está claro? ¿Está claro, por favor? Sí, doctor, por ejemplo, me iba en el hecho de, o sea, para que no sea infecciosa, por ejemplo, si viene un paciente que es post-quimioterapia después de 48 horas de su quimioterapia, me desarrolla fiebre, entonces en ese caso, doctor, la consideraría como ese proceso infeccioso hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Así es, así es. Ya, gracias. También causas no infecciosas. Trata, pero anda buscando causas no infecciosas. Sí, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos haciendo otra. Yo creo que esta semana van a ser solamente las teorías, por esa semana, pero de todas maneras tengan sus artículos como quedamos inicialmente, ¿no? Jueves o viernes ya estamos empezando revista a revista.
¿Está claro, no, delegada? Sí, doctor. Jueves o viernes empezamos, ¿no? Hay que tener listo todo. Está bien, doctor. ¿Le gustaron sus artículos? Delegada, ¿le gustaron sus artículos? Todavía no los ha revisado. No, sí, sí los revisé. Sí me han parecido interesantes los temas. Sobre todo que son actuales, ¿no? Está muy bien. Ok. Vamos a revisar sobre infecciones asociadas a la atención de salud. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a hablar sobre generalidades de infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos a hablar sobre el programa de control de infecciones. Vamos a hablar sobre el programa de optimización antimicrobianos y las lecciones aprendidas. Entonces, básicamente las infecciones pueden ser extrahospitalarias, comunitarias, también le llaman, o intrahospitalarias o nosocomiales. Siempre, pero la gente decía, diablos, yo nunca estoy en el hospital. Me atendió un médico en su consultorio, me hizo un procedimiento y me infecté. Trabajo en una clínica, en un policlínico, hago procedimientos y desinfecto. ¿Cómo se llama todo eso? Se llaman infecciones asociadas a la atención de salud. Las infecciones asociadas a la atención de salud son todas aquellas producto secundario a la atención de un profesional de la salud. Es decir, sea enfermera, sea tecnólogo médico, sea nutricionista, lo que sea, médico. Si después de esa atención de salud, el paciente desarrolla infección y esa infección está relacionada con el procedimiento, eso se llama infección asociada a la atención de salud. Independiente de dónde hubiera ocurrido, en la cama del paciente, en su casa, en el consultorio del profesional de la salud, ¿no es cierto?, dentro del hospital, fuera del hospital, etc. Entonces no nos interesa eso. Quizás nos interesa para la denominación, pero sí nos interesa para ver los potenciales agentes infecciosos involucrados, eso sí. ¿No es cierto? Ahora, la gente que trabaja en los hospitales se ha agarrado el nombre, pues. Entonces, Elías le ha puesto como sinónimo de infección intrahospitalaria. Pero no es así. Elías es todo. Intrahospitalaria, extrahospitalaria, consultorio, policlínico, todos son IAS. ¿Sí? Entre 5 y 10% de los pacientes egresados de centros de internamiento agudos adquiere una más IAS en los países desarrollados. Se refiere a los nosocomiales. Entonces, en países ricos, 8%, y en países pobres, 16%. El doble las tasas. Miren, más de 100 millones de pacientes cada año, más de 20 millones de muertes. Es decir, 1 de cada 5 personas que desarrolla una IAS va a morir. Miren, en Estados Unidos, 1 de cada 10 a 20 pacientes hospitalizados, 2 millones a 4 millones de IAS y 100.000 muertos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las clasificaciones de la IAS? Aquí lo están tomando como intrahospitalarias nosocomiales. La más frecuente es la infección del tracto urinario. Infección del tracto urinario principalmente asociada a catéter urinario permanente. La segunda es la neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica. Tercero, infecciones asociadas a dispositivos intravasculares, que son infecciones de torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central. Cuarto, infección de sitio quirúrgico, ¿no? Infección de sitio quirúrgico. 5, infecciones en las unidades críticas, adultos o UCIN o pediátricas o recién nacidos. Infecciones en áreas especiales, oncohematológicas, trasplantados, quemados, diarrea nosocomial, tuberculosis nosocomial,
infecciones por sangre y derivados, infección fúngica invasora, infecciones virales, etcétera, etcétera. Entonces, la más frecuente, la más frecuente va a depender de qué tipo de hospital es, ¿no? Si es pediátrico, si es materno-infantil, si es general. Lo que yo le estoy dando, porque hay falta, por ejemplo, endometritis, ¿no? Endometritis en servicio de ginecología. En un hospital general, ITU. En segundo, neumonía. Y tercero, dispositivos intravasculares, infecciones citoquirúrgicas. Ahí están peleados, ¿no es cierto? Es un hospital netamente quirúrgico, infecciones citoquirúrgicas por la cabeza y así. Pero deben saber que esas son las 4 principales, ¿no? Las 4 principales. Se estima que aproximadamente el 50% del total de las IAS ocurren en las UCI, por eso es que vigilamos mucho las UCI. Ahora, si no solamente si vigilamos cada uno de los procedimientos que se hacen en la UCI, la tasa de infección sube más de 80%. Todos los afectados son personas comunes, sí. Se infectan puede ser por factores inmunes o factores extrainmunes. Estos factores extrainmunes, personal de salud. Más del 21% de las IAS son causadas por patógenos resistentes. Dijimos que 1 de cada 5 infecciones de infectados, por ejemplo en Estados Unidos, desarrolla IAS. Y acá decimos 1 de cada 5 que desarrolla IAS es por germen resistente. Antibióticos, antimicrobianos en general. Algunas reglas mnemotécnicas para que ustedes se acuerden de los principales bichos asociados a IAS. Escape. Para que no se les escape los bichos, escape. Enterococo faecium, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y la enterobacterias puede ser Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, etc. ¿De acuerdo? Y tienen que pensar que esos pueden ser sensibles y resistentes a antibióticos. ¿Correcto? Entonces, apréndase bien esto. Diferentes mecanismos de resistencia que tienen enzimáticos, etcétera. Vamos a hablar, hay un mecanismo que se llama AMP-C, que es un mecanismo muy parecido a las BLE, que hablamos en terapéutica. Entonces, la A significa aeromonas, la M, morganela, la P, Proteus, Providencia, Pantoea, la C, Citrobacter, la Enterobacter, Serratia. Entonces, Enterobacter no es la única bacteria que tiene AMP-C, sino también la tienen estas otras. Y en inglés ellos usan MySpace, mi espacio, porque la Y agregan Yersinia. Estas bacterias pueden ser multidrogo resistentes, pueden ser extensamente resistentes o pan resistentes, o pueden ser drogosensibles. Pero cuando habla, o pueden ser monoresistentes, monodrogoresistentes, o sea, un antibiótico. Pero les interesa estos términos porque multidrogo resistente es lo que más hay, extensamente y pan resistente es importante. Por ejemplo, si yo tengo Pseudomonas aeruginosa, vamos a escoger Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Y en el mundo nosotros tenemos, vamos a suponer, 10 familias que son activas contra la Pseudomonas aeruginosa. ¿Dónde se encuentran? ¿De acuerdo? 10 familias. Entonces, el laboratorio tiene que hacerme la sensibilidad de las 10, siempre, 10. ¿Correcto? ¿Para qué? Porque para calificar multidrogo resistente tengo que tener 3 familias resistentes, 3 o más. Entonces, pero es 3 de 10, no 3 de 7, 3 de 6, lo que tenga, no, tiene que ser de los 10. Entonces, si yo tengo 3 o más que son resistentes, esa Pseudomonas aeruginosa es multidrogo resistente y hay drogas para multidrogo resistente. Extensamente resistentes, manteniendo el mismo ejemplo de la Pseudomonas, solamente 1 o 2 familias deberían ser sensibles nada más. O sea, 8 tendrían resistentes, ¿no es cierto? Y pan resistente en ninguna familia con categorías sensibles. La OMS recién en 2017 se da cuenta del problema crítico de la resistencia antimicrobiana
Y pone prioridad, la prioridad 1 son los Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenem, las Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenem, y las enterobacterias productoras de carbapenemasa, o también resistentes a cefalosporina de tercera generación, que se refiere a los BLE. ¿No es cierto? Esas son las más peligrosas y las que más abundan en los hospitales y ya también va avanzando en la comunidad. La alta prioridad sería el enterococo aedes resistente a vancomicina, estafilococo aureus meticilina, oxacilo resistente, o vancomicina intermedio y resistente, estafilococo resistente o intermedio a vancomicina también, Helicobacter pylori resistente a claritromicina, Campylobacter resistente a fluoroquinolona, la Salmonella resistente a fluoroquinolona y la Neisseria gonorrhoeae resistente a cefalosporina tercera generación o resistente también a quinolonas. Y la prioridad 3, que serían los intermedios, sería el neumococo resistente a penicilina, el Haemophilus resistente a ampicilina y la Shigella resistente a fluoroquinolonas, ¿cierto? Entonces, recuerden más o menos cuáles son los bichos de prioridad de acuerdo a la OMS. Y hemos hablado también de los mecanismos que pueden, y cuando en terapéutica, y lo vamos a repasar después, pero recuerden que el mecanismo enzimático es el mecanismo de resistencia más importante, sobre todo para los bacilos grandes. Entonces tenemos las beta-lactamasas, como las enzimas más frecuentes, y se clasifican de acuerdo a Ambler, la clasificación de Ambler en A, B, C, D y miscelánea, ¿no? La A son beta-lactamasas que permiten a la bacteria producir beta-lactamasa espectro extendido y KPC, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la Klebsiella pneumoniae productora de KPC, tenemos la Escherichia coli productora de beta-lactamasa espectro extendido, tenemos la Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca productora de beta-lactamasa espectro extendido, el Proteus mirabilis o la Salmonella que también produzcan BLE. La B es la y estas beta-lactamasas grupo A son combatidas, en el caso de BLE, son combatidas con los carbapenémicos mayores, y en el caso del KPC, con una combinación que se llama ceftazidimia bivactan. El bivactan es una segunda generación de inhibidor de beta-lactamasa. La metalobelactamasa se come todos los antibióticos, se come a todos menos Aztreonam de los beta-lactamases. Entonces, pero esta meta lo va a acompañar mucho el BLE. Entonces tenemos Aztreonam bivactan. El bivactan se mecha con los BLE, lo deja libre el Aztreonam para que actúe sobre las cepas productoras de metalobelactamasa, que puede ser principalmente Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii. Las beta-lactamasas tipo C Ambler son cefalosporinasas y son productoras de AMP-C. Ahí tienen Enterobacter, sobre todo el Enterobacter, ¿no? El antibiótico igualito, los carbapenémicos mayores, y también puede ser cefepime como cefalosporina de cuarta generación. El D se llama oxacilinasas, lo que sabemos que son resistentes a los carbapenémicos, pero pueden ser sensibles a penicilina, cefalosporina, de acuerdo al test de sensibilidad que le hagan. Recuerden, A, B, C, D. La forma de transmisión de las sillas, ya saben, es por contacto directo e indirecto a través de vehículo o vector, y la aérea, ya hemos mencionado, por aerosol y por gotitas, ¿no? La cadena de transmisión es importante, hay que romper esa cadena de transmisión a través de las precauciones estándar. Para que vean acá un paciente con esos puntos naranjas son bichos, tanto en objetos animados e inanimados. Viene el personal de salud, le agarra la mano, está tomando el pulso, mirando, y listo, se le trepan los bichos.
Le dice, bueno, todo muy bien, hasta luego, pero yo mire la mano cómo lo tiene, ¿no? Y no solamente en las manos, sino en la ropa del trabajador, por lo que se recomienda que las mangas sean a la altura del codo. Correcto, le dice, chao, hasta luego, bueno, mira, el paciente ve, está limpiecito, no tiene nada, y de pronto, ¡guau!, lo toca y eso se llama transmisión cruzada. Qué importante es cumplir con las precauciones estándar, sobre todo la higiene de manos. ¿Correcto? Estas infecciones, vamos a medirlas, vamos a medirlas a través de la mortalidad, costo y resistencia. ¿Correcto? Fíjense en nuestra UCI, un paciente sin infección, su chance de morirse en la UCI es 16%. Pero si desarrolla una infección en torrente sanguíneo, 50%. ¿Cuánto es la mortalidad extra? O sea, la mortalidad total menos la mortalidad sin infección es 34% de la mortalidad extra, ¿no? Terrible, mucho. Y días extras, o sea, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, paciente normalmente se queda en UCI 4 días, pero si desarrolla infección en torrente sanguíneo, 17 días, entonces son 13 días más, días extras, cada uno $1.500 en la UCI, en nuestra UCI, entonces ¿quién lo paga? Los sistemas de salud, el paciente, etcétera, y no lo paga, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, cabezazo para el sistema. Entonces, ¿qué hacemos frente a estas infecciones asociadas? Estas infecciones causan muerte, pero pueden ser prevenibles. Entonces, control de infecciones y uso racional de antibióticos. O sea, que no nos dé, ¿sí? Y si nos da, usar adecuadamente los antimicrobianos. Eso se llama PROA, Programa de Optimización de Antimicrobianos. Y aquí nos vamos a quedar para mañana continuar. ¿Ya? ¿Algunas preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta?